Hablaremos sobre la determinación de patrones de movilidad urbana empleando datos de GPS de teléfonos celulares. Cabe resaltar que las emisiones vehiculares son la principal fuente de contaminantes y de gases de efecto invernadero en las principales ciudades de América Latina. Sin embargo, se cree que la implementación de estrategias de movilidad inteligente reduciría los efectos negativos sobre el clima, la salud y el tráfico y movilidad de las ciudades. Sin embargo, no existe una herramienta capaz de medir el impacto de todas estas emisiones en estos tres tópicos de manera adecuada en cada ciudad. Por lo tanto, es necesario contar con información y con modelos que permitan cuantificar la cantidad del impacto que tienen estas emisiones, tanto en la movilidad como en la salud y en el clima. Es por eso que tenemos acá una serie de capas de información, donde cada una de ellas va a entrar información, por ejemplo, de la localización y la demografía, de la infraestructura en las ciudades, la cantidad de vehículos. De allí podemos obtener un modelo del tráfico, también un modelo de la cantidad de emisiones. Si incluimos los datos del clima y la meteorología, podemos obtener un modelo sobre la polución del aire y por lo tanto también podemos obtener qué ocurre, cuál es el impacto en la salud. Esto permite obtener métricas en movilidad, el consumo de energía, en los costos, en los valores, y de allí poder tomar decisiones basadas en datos que permitan crear las estrategias de movilidad apropiadas para cada ciudad. Me voy a quedar con la primera capa, que es la localización y la demografía. Allí básicamente lo que vamos a hacer es vamos a utilizar datos de teléfonos celulares para entender cómo es la demografía de una ciudad y cuáles son sus puntos importantes. Vamos a obtener las famosas matrices origen-destino que representan los patrones de movilidad en una ciudad. Y con ello vamos a ver cómo podemos ayudar a diseñar estrategias de movilidad inteligentes basadas en datos, basadas en una muestra representativa de la población. ¿Cuál es la ventaja de utilizar los datos de teléfonos celulares? Bueno, primero, estos datos tienen una amplia muestra, no solamente en usuarios, sino en datos por usuario, lo cual permite tener una gran cantidad de datos que de otra manera, es decir, de la manera tradicional, haciendo las famosas encuestas, no se puede lograr. ¿Mm? También lo que nos permiten estos datos es que tienen una información valiosa de alta granularidad geoespacial. Es decir, con los datos de GPS podemos saber dónde está localizada una persona con mayor exactitud en una latitud y longitud dada. ¿M? Esto también depende del tratamiento que le hagamos a los datos, qué tanta resolución queramos. Podemos tener resoluciones desde los 100 metros hasta los kilómetros. Va a depender de qué tan fino queramos nosotros esa información. Tercero, podemos tener datos en tiempo real, ¿sí? Si bien es cierto que en este momento vamos a hablar de datos de una cierta temporalidad, podemos tener unos updates en tiempo real que permitan estar encontrando estos patrones de movilidad en cada momento y a diferentes horas en un mismo día. Adicionalmente, las muestras de los GPS nos abarcan todos los modos de transporte, no solamente para quienes utilizan la bicicleta o quienes van a pie, sino también para quienes utilizan tram, metro o su vehículo particular. ¿Cómo se crean las matrices con alta resolución? Partimos de una discretización de la región. Se puede hacer en regiones iguales, llamadas H3, que son hexágonos, o lo podemos hacer por la discretización que ya tiene la ciudad, es decir, bien sea por polígonos, por cuadras, por barrios, o en el caso de México, por los AG. ¿Qué hacemos con esta discretización de la ciudad? Ahí vamos a tomar los datos históricos de GPS
la posición de los GPS de los celulares. Cabe recordar que esta base de datos es 100% anonimizada, es decir, sabemos em, la trazabilidad de un usuario, pero no conocemos quién es el usuario. Esto es súper importante cuando estamos manejando esta gran cantidad de datos, además que son datos sensibles. Luego tenemos acá básicamente qué es lo que vamos a hacer con esos datos, ¿sí? Vamos a definir algo que llamamos los puntos, las paradas, ¿sí? Y para ello vamos a definir qué tanto tiempo, es decir, un threshold en el cual nosotros queremos decir una persona, si pasan determinada cantidad de minutos en una región específica, quiere decir que la persona está en ese momento, en ese lugar y no se está moviendo. Podemos colocarles un threshold tanto en tiempo como en área. Es decir, si estamos interesados en viajes de 1 metro o si estamos interesados en viajes de medio kilómetro, ¿sí? Si la persona se mueve durante la hora, tal vez dentro de ese radio de medio kilómetro, entonces para nosotros simplemente no se ha movido y ha permanecido en el mismo sitio. Em, Esto es importante porque de allí surge una nueva base de datos, digámoslo así, agrupada, un poco más limpia, ¿m? Que ya tiene las famosas paradas o stay points. Luego de esto, necesitamos hacer la validación de los datos. ¿M? Para hacer la validación de los datos, pues tenemos que revisar que efectivamente cumpla o sea representativa la cantidad de datos que tengamos y que tenga la misma información, por ejemplo, de densidad poblacional o una información similar a la que nos puede proporcionar un censo. Luego de la validación, podemos sacar dos cosas principales. Una es la densidad poblacional y ya que la tenemos, la podemos hacer una densidad poblacional dinámica, es decir, hora a hora, día a día, por el periodo de tiempo en el que contamos los datos. También podemos obtener la matriz origen-destino. Esta matriz nos permite conocer la cantidad de viajes que se realizan, bien sea por hora, por día, por semana, de un punto A un punto B. Luego de obtener este patrón de movilidad, ¿m? Podemos encontrar otra información útil. Por ejemplo, cuál es la distancia recorrida promedio por un usuario, cuántos viajes promedio hace un usuario, cómo se discriminan estos viajes durante la semana y durante las horas. Encontrar también cuáles son los puntos atractores, es decir, de dónde sale la gente con más frecuencia y a dónde llega la gente con mayor frecuencia. Y también nos permite entender cómo es el uso de las carreteras, el uso de las vías, de cómo se congestionan o no se congestionan de manera dinámica, es decir, en cada momento del día. Nuestro caso de estudio es la ciudad de Monterrey. Tenemos, para este caso, tenemos 3 meses de datos de GPS totalmente anonimizados. Y básicamente lo que queremos nosotros es primero, ¿cierto?, hacer esta discretización de la ciudad. Como les mostraba, acá podemos ver polígonos no regulares. Estos polígonos no regulares son los AGEPs, que son las zonas donde tenemos la misma concentración poblacional en cuanto a características socioeconómicas. Cuando hemos discretizado ya encontramos nuestra área de estudio, entonces vamos a obtener nuestra densidad poblacional, ¿cierto? Luego de la validación que hacemos, la densidad poblacional dinámica. Si nos damos cuenta, acá vemos cómo cambia hora a hora. Esto es a medianoche, ¿sí? A las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y 9 de la noche. Podemos encontrar acá, dependiendo del color, dónde es que se agrupa la mayor cantidad de gente. Para realizar nuestra validación con el censo poblacional oficial que nos proporciona eh, el gobierno de México, vamos a utilizar el medianoche. Esto asumiendo que la mayor cantidad de la gente está en sus casas a esa hora. ¿M?
Cabe aclarar que hay un pequeño sesgo dependiendo de, por ejemplo, qué ocurre con las labores nocturnas, los trabajos nocturnos, donde pues la gente claramente no está en su hogar, sino en su trabajo. Sin embargo, estos son muy pocos, entonces por lo tanto vamos a hacer la validación con estos datos, ¿no? Encontramos que digamos, tiene una correlación, una alta correlación, y además encontramos que la población que estamos nosotros mapeando equivale al 12,5% de la población total del censo total que tiene la ciudad de Monterrey. Adicionalmente, nos interesa algo que son los puntos atractores, es decir, luego que sabemos dónde está la gente todo el tiempo, necesitamos saber de dónde parte y hacia dónde llega la mayor cantidad de veces durante todo este periodo de estudio. Em, Aquí tenemos en la gráfica A, ¿m? Cuáles son los orígenes a las 8 de la mañana un lunes. Es decir, de dónde parte la gente. ¿M? Y también en la parte B tenemos hacia dónde llega la gente en ese mismo horario. Hemos encontrado algo muy interesante en la ciudad de Monterrey, en específico, que los puntos atractores, tanto de origen como destino, tienden a ser claramente universidades, centros de estudio, también centros comerciales en los cuales se encuentran oficinas de gobierno, ¿sí? Y que necesariamente atraen a la población. Luego de haber obtenido las matrices origen-destino, es decir, esos patrones de dónde va la gente de manera dinámica, podemos encontrar la cantidad de viajes por día en promedio que hace una persona en esta ciudad y ver cómo se puede relacionar esto con algunas fechas particulares, algunas fechas especiales que permitirían que haya más o menos viajes. Bueno. En la figura A vamos a ver los viajes promedio por día que hace cada persona. ¿M? Encontramos que en promedio cada persona realiza 3 viajes, es decir, hogar, parte de su origen, a un destino, que puede ser su trabajo, pero no existe digamos, una devolución directa de hogar, trabajo, trabajo, hogar, sino que hay un tercer viaje. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra esto. Sin embargo, vemos que hay un incremento de viajes justo en diciembre. ¿M? Entonces, cabe aclarar que pues en estas fechas pues tenemos muchos más viajes hacia y desde los aeropuertos, viajes de compras, muchas más festividades. Entonces, por lo tanto, se incrementaría un poco más la cantidad de viajes que en los días, en los menores días. Adicional, tenemos días feriados. Estos días feriados, si ustedes pueden ver, son los días con menor cantidad de viajes, que es lo que nosotros esperamos. Adicionalmente, podemos obtener la información sobre la cantidad de kilómetros recorridos por cada persona en promedio por día. ¿M? Cabe aclarar que hay varias formas de obtener los kilómetros recorridos. Acá vamos a mostrar dos, que es utilizando la distancia geodésica, ¿m? Y utilizando la distancia de Manhattan. Cabe recordar que la distancia de Manhattan es básicamente la distancia que seguiría un taxi en las ciudades de Manhattan, ¿sí? No puede ir de manera recta de un punto A a un punto B, sino que tenemos que, o sea, digamos, encontrar que vamos como en una cuadrícula y que van a existir calles en las cuales solamente es de un sentido, ¿sí? Y que por lo tanto debemos hacer como una escalera para llegar de un punto A a un punto B. Allí entonces tenemos igual que en promedio se están recorriendo alrededor de 20 kilómetros diarios cada persona por día, ¿no? Donde, pues, entre más viajes, pues más kilómetros tenemos. Por lo tanto, de nuevo, en la temporada decembrina es donde más kilómetros se recorren. Y por último, aquí en la figura C, podemos encontrar cómo es la distribución de los viajes, pero en este caso por hora, donde encontramos que la mayor cantidad de viajes ocurren entre semanas, es decir, de lunes a viernes, en horario laboral, desde las 6 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿M? Donde tienen una drástica reducción,
pues los fines de semana. Por último, podemos encontrar también cuál es el uso de las vías, dependiendo de nuestros patrones de movilidad, es decir, de nuestras matrices origen-destino. En nuestro caso particular, esto es un subconjunto de los viajes para la ciudad de Monterrey. Es algo que se llama el Distrito Tech, es decir, la zona en la cual se encuentra el Tecnológico de Monterrey y todas las áreas o las colonias, barrios que están alrededor de él. Esta primera gráfica que vemos acá, a mano izquierda, nos está mostrando, son flechas de colores y nos está mostrando básicamente de dónde nace hacia dónde llega un trayecto. Pero aquí no hemos en ningún momento dicho cuál es la vía que vamos a utilizar, simplemente partió del punto A y llegó al punto B. Estos viajes que tenemos acá son, como les dije, un subconjunto porque son solamente los viajes que inician en Distrito Tech y por lo tanto llegan a Distrito Tech. ¿Ok? Y pues acá vemos que, digamos, la línea roja quiere decir que tenemos mucho más viajes de ese origen a ese destino, mientras que las líneas verdes son viajes, digamos, pocos viajes. ¿Mm? Luego, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues queremos encontrar el uso de la vía. Como sabemos, o lo más normal, es ir de un punto A a un punto B utilizando la distancia más rápida, es decir, el camino más corto. ¿No? Y eso es lo que vamos nosotros a tener acá en la siguiente gráfica. En esta gráfica lo que vemos es, utilizamos el camino que es, digamos, disponible, más corto entre un punto A y un punto B, y vemos cómo se verían esta matriz de origen-destinos plasmada en las vías que tenemos en este momento, en este caso en las vías de Distrito Tech. De nuevo, donde las zonas de las vías en rojo serían las más congestionadas. Cabe notar que este ejercicio que se muestra acá es para una sola hora en un día entre semana. ¿Ok? Esto mismo se puede hacer para cada día a día, no solamente para Instituto Tech, sino para toda la ciudad, lo que permitiría encontrar el uso de vías de manera dinámica y no estática si solamente utilizáramos datos de encuestas. En este caso, como estamos utilizando datos de teléfonos celulares y tenemos una amplia, un dataset bastante grande, podemos hacerlo de manera dinámica y ver cómo cambia hora a hora, día a día, y también el efecto de las festividades y de eventos en la movilidad. Cabe recalcar que el uso de de estos datos de teléfonos celulares permite, digamos, uno de sus grandes beneficios es la granularidad, tanto tiempo como en espacio, ¿sí? También permiten una definición un poco más acertada de las matrices origen-destino, porque a lo contrario de lo que se hace con las entrevistas, con las encuestas, esto sí no es necesario, digamos, apelar a la buena memoria del usuario, sino que nos permite conocer de manera exacta de dónde sale y a dónde llega. Adicionalmente, cabe aclarar que podemos encontrar también, basados en un patrón, podemos encontrar cómo sería el comportamiento a futuro de cierta o determinada población dentro de la ciudad, ¿no? Pueden encontrarse patrones por individuo que permitan desarrollar estrategias de movilidad, por ejemplo, como el carro compartido. Em, Cabe aclarar que entre más o entre mejores sean los dispositivos que tengamos, podemos obtener mejores datos, podemos obtener una mayor cantidad de datos mucho más confiables que nos permitan entender un poco más cómo es el comportamiento de la movilidad en una determinada ciudad. Esto que les mostré para la ciudad de Monterrey puede ser replicado para cualquier ciudad, siempre y cuando se tenga una gran cantidad de datos considerables que sea representativo de la población de dicha ciudad. Y esto sería todo lo que quería contarles el día de hoy.